Ya. Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos el día de hoy, 24 del mes número 8, para nuestra sexta y última hora de clase, ¿sí? Me encuentro en estos momentos con ciclo básico para lo que es el área de educación cultural y artística. Listo. Como podemos ver, aquí está nuestra plataforma. Nosotros en nuestras clases anteriores hemos podido observar de alguna que otra manera diferentes manifestaciones artísticas, como viene siendo la escultura, vimos la música, vimos el cine, etcétera. Por aquí abajo, por ejemplo, tenemos la arquitectura, la danza, pero en ciertas ocasiones, a pesar de que todas estas forman parte de las bellas artes, y en ocasiones también forman parte de otro tipo de subunidad, por decirlo quizás de esta manera, generalmente también hemos podido ver, por ejemplo, las artes escénicas, que en la clase anterior, una de las clases anteriores habíamos dicho que son obviamente, como su nombre lo dice, que forman parte de un escenario, ¿verdad? Que obviamente tiene que estar destinado a un público en específico. Habíamos dicho como, por ejemplo, lo que es la danza, el teatro y la música, que lo habíamos visto nosotros de manera individual y después lo vimos en esta agrupación que viene siendo de las artes escénicas. El día de hoy tenemos una igual, pero que trata de otro tipo de perspectiva, otro tipo de ámbito, que en este caso son las artes plásticas, ¿sí? Así como habíamos visto las artes escénicas, las artes visuales, el día de hoy tenemos en cambio las artes plásticas. Esta quizás por decirlo tipo también de subunidad que puede haber dentro de todo lo que son las manifestaciones artísticas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, las artes plásticas y nos dice justamente, ¿qué son las artes plásticas? Cuando hablamos de artes plásticas, nos estamos refiriendo o nos referimos justamente a las técnicas de la elaboración de obras de artes, en las cuales se van a utilizar materiales y elementos susceptibles de ser o moldeados o modificados o transformados por el artista. Dichos elementos se consideran, por ende, recursos plásticos, ya que le sirven al artista de mantener prima para expresar su perspectiva, perdón, le sirven al artista de materia prima para expresar su perspectiva, imaginación o visión específica de lo real. Podemos ver, por ejemplo, una gran diferencia entre las artes escénicas de la vez anterior con estas artes plásticas. Las artes escénicas, a pesar de que, por ejemplo, en el teatro se necesita no solamente el actor o la actriz, las personas que van a interpretar esta obra, sino que también se necesita del escenario, también de un vestuario, etcétera. En este caso, que también forma parte de todo el ambiente, si queremos decirlo así, pero aún así las artes escénicas, como habíamos dicho, son efímeras, están para un momento. Nosotros si tenemos niños, hemos ido quizás en algún momento a una pequeña obra de teatro o quizás un agasajo por el Día de la Madre, por el Día del Padre, etcétera, y suelen hacer cierto tipo de presentaciones, ¿verdad? Y estas presentaciones son justamente estas presentaciones escénicas. Pero ¿qué pasa? Que cuando el niño o la niña les da en ocasiones un recuerdo, una cartita, quizás una manualidad hecha en forma quizás para el padre, en forma de corbata, etcétera, eso ya se convierte en algo tangible, algo que a pesar de los años o pasar de los años sigue ahí. Más o menos esa es la diferencia, mientras que el niño es una obra de teatro, que es algo efímero, algo momentáneo, también te da un obsequio que es ya, en este caso, un bien material que va a durar durante mucho tiempo, siempre y cuando, bueno, tenga el cuidado preciso, ¿verdad? Entonces, las artes plásticas en este caso es algo tangible, no intangible como vimos la vez anterior con las artes escénicas. Es algo tangible, tiene una materia prima donde en este caso el artista va a usar ese tipo de materia para realizar, eh, en este caso, la obra que desee, la que quiera o la que se sienta en esos momentos quizás inspirados para hacer. Ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo. Es muy usual que los artistas plásticos, sobre todo en la exploración temprana de su talento, se aboquen a diversas disciplinas plásticas al mismo tiempo, ya que las artes plásticas parten de principios y aspectos comunes entre sí, como pueden ser la forma, la textura, el color o inclusive el movimiento. Esa podemos decir que también es una diferencia en este caso con las artes escénicas, porque a pesar de que hay artistas que cantan muy, muy bien, eso no quiere decir que bailen bien y eso no quiere decir que sepan actuar, ¿verdad? Entonces, a pesar que las artes escénicas tienen muchos puntos en común, hay ciertos que no se chocan.
En cambio, con las artes plásticas puede ser todo lo contrario. Ha habido clases en el que, por ejemplo, a los chicos les hace pintar, la siguiente clase les hace hacer un molde y así sucesivamente, porque tiene mucho que ver con la motricidad fina, ¿verdad? Lo que es nuestras manos. Entonces, las artes escénicas son diferentes tipos de inteligencia, por decirlo de esa manera, la inteligencia musical, la otra la inteligencia en el movimiento, se me fue la palabrita, kinestésica, kinestésica, etcétera, ¿sí? Entonces, podemos ver cierto tipo, en este caso, de diferencia entre uno y el otro, ¿sí? Y aquí vemos justamente una persona que está pintando parece que una pared, un tipo de mural, no se ve algo chiquito como un cuadro, sino que se ve mucho más extenso, especialmente por el porte del artista, pues parece un hombre adulto y podemos ver completamente la magnitud, en este caso, más o menos, de lo que viene siendo la obra, ¿sí? Historia, algo un poquito de historia en este caso acerca de este tipo de manifestaciones, ¿verdad? La noción de artes plásticas surgió durante el siglo XIX para distinguirlas de las artes escénicas, que fue lo que vimos en la clase anterior. Sin embargo, durante el siglo XX, la noción del arte entró en conflicto y reformulación tantas veces que las artes plásticas, incorporando propuestas expresivas como el graffiti, el arte urbano o el ready make, que es la herencia de pop art. Este último tipo de objetos artísticos, sobre todo que no recibían mayor intervención del artista, sino que eran trasladados por él hasta el museo y extraídos de su contexto, forzaron a la utilización de términos artes visuales en lugar de artes plásticas. Y fue cuando hubo una división de entre unas con otras, para darle cabida en esta categoría. El video, la fotografía, el arte digital, de esa manera tuvieron también cabida en ella, ¿sí? En las artes visuales. Entonces podemos ver que sí fue desde hace tiempito, pero como que con el aumento quizás de nuevas artes de la tecnología que hizo todo nuevo, se tuvo que crear, quizás por decirlo así, una nueva división en este artes visuales, ¿sí? Que eso ya lo es, no sé si ya lo vimos o no lo vimos, me parece que no, las artes visuales arte abstracto, y las instalaciones artísticas, no, las artes visuales todavía no. Ya que hemos visto en este caso escénicas y plásticas, podemos ver visuales en la siguiente clase. Y aquí tenemos ejemplos de tipo de artes plásticas. Tenemos la pintura, la escultura, que vimos también en la clase pasada, la orfebrería, el dibujo, la artesanía, la cerámica y el grabado. Yo creo que como que hay cierto tipo, por decirlo así, de que combina, o el hecho de que yo hago una escultura también puede ser que no sea malo haciendo cerámica. Entonces ahí vemos una diferencia, por ejemplo, entre la anterior, que si tú sabes actuar y haces teatro, perfecto, pero eso no te garantiza que vayas a ser un buen cantante. O eres un excelente cantante, pero eso no te va a garantizar que seas un buen bailarín. Entonces ahí vemos ciertas diferencias, pero aquí en cambio sí hay ciertas similitudes. Puede ser que una persona que se evoque por completo a la escultura, puede ser que también haga en este caso, un buen manejo en la cerámica. E incluso en la orfebrería también puede ser. Tenemos el dibujo, tenemos que puede ser también una conexión con la pintura, hasta incluso con el grabado. Entonces vemos que sí hay cierto tipo de conexiones en uno y el otro. La artesanía igualmente, la artesanía puede también llevarse de la mano con la cerámica. La pintura obviamente es cuando, por ejemplo, estamos viendo que alguien pinta un mural, como la imagen anterior, o también un cuadro. El grabado ya en este caso es cuando le pones cierto tipo de diseño a metales, algún tipo de metal. La escultura, como vimos la vez anterior, la clase anterior, son todas estas, quizás por decirlo, objetos, dependiendo también del tamaño y también dependiendo del material, pero son estos objetos que generalmente quedan para perdurar con el tiempo. La cerámica, que estamos hablando más que todo en lo que viene siendo lo que son los platos, lo que son las jarras, etcétera. Y especialmente tiene mucho que ver uno con otro, porque si nos damos cuenta en la imagen aquí, que está aquí de lado, podemos ver que cerámica, obvio, hicieron un plato, pero el hecho de que poder pintarlo, poder hacer quizás colores, en este caso de la cosmovisión, dependiendo a quién lo está haciendo, quizás una cosmovisión andina, una cosmovisión amazónica, también aquí de mi caso, por ejemplo, de la costa, etcétera. Entonces, este tipo de pintura podemos darnos cuenta cómo tiene que ver de la mano aquí con pintura, con dibujo, con artesanía. Entonces, si hay relación, a diferencia, por ejemplo, de las escénicas.
características que en este caso puede haber dentro de las artes plásticas. El color es una de ellas. Los colores se le dan a las obras de arte mediante pigmentos y materiales que, al ser impactados por la luz blanca, absorben todos los tonos del arco iris, menos uno, que el negro. Dicho color reflejado es el que reciben nuestras retinas. También una forma. La forma tiene que ver con la geometría de las cosas, con su regularidad o irregularidad, con sus límites perceptibles a simple vista. Otra cosa que puede tener, así como características, cualquiera de estas formas que nosotros vemos aquí, textura. La textura es apreciable mediante el tacto o también mediante la vista y tiene que ver con la superficie de los objetos, su rugosidad o su lisura, su filo o las sensaciones que transmite su capa externa al momento de que nosotros queramos tocarlo, ¿verdad? Porque si vemos, por ejemplo, una cerámica con una pintura, las texturas definitivamente van a parecer muy, muy diferentes. Movimiento nos dice, en algunos casos las obras plásticas pueden contar con movimiento, como es el caso de artistas como el argentino Julio Lepage, cuyas esculturas podían ser activadas por electricidad para transmitirle al espectador formas y colores hipnóticos. Y aquí vemos justamente algunos ejemplos, ¿verdad? Aquí nos dice, por ejemplo, de Picasso, aquí del lado derecho que tenemos una pintura que nos dice la Guernica de Pablo. Tenemos El Pensador de Auguste Rodin como escultura, en cambio. Aquí tenemos como dibujo los bocetos de bailarinas de Edgar Degas. Y aquí tenemos como orfebrería el altar de San Ambrosio de Milán, bueno, hecho por Bolovinus. Entonces podemos ver obviamente que uno con otro es diferente, pero si el artista desea, debido a ciertas conexiones, sí puede hacer más de uno. Y nada más. ¿Alguien tiene, por favor, alguna duda, alguna pregunta? Deme un momentito, por favor, y voy a tomar lista, ¿sí? Listo, se encuentra Andrade Julio. Presente, licenciada. Muy buen día. Macías Intriago. Presente, licenciada. Muy buen día. Nieto García. Ramírez Luna. Listo. A ver. También, Caballero Ramírez. Listo. Ramírez Luna. Muy bien. Se encuentra Chagna Arias. Fernández Sánchez. Wambo Bonifaz. Mendoza Espinosa. Presente, licenciada Wambo. Listo, señorita Wambo. Ya está. Mendoza Espinosa. Villa Suárez. Listo, entonces, sería todo por el día de hoy. Que tengan una excelente semana, ya de mañana que comienza, y pasen muy bien.